Esto sorprendió mucho a Lucilla. Llevaba más de un mes sin tomar somníferos. Se lo explicó al médico, pero él también se mostró confundido. Para investigar más a fondo, las enfermeras le hicieron un análisis de orina y otros procedimientos. Los resultados confirmaron la sospecha: había rastros de somníferos en su cuerpo. Hola, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy les traemos una historia real que, les aseguramos, los dejará sin palabras. Esta vez, nos vamos a la ciudad de Battambang, en Camboya, un lugar donde la confianza de una familia se rompió de una manera absolutamente desgarradora. Esta es la historia de una familia que, con el corazón abierto, recibió a una mujer en su hogar, tratándola como una más de la familia. La cuidaron, la aceptaron y hasta la consideraron más que una simple empleada. Pero, detrás de toda esa amabilidad, esta mujer hizo algo completamente impensable, algo que dejó cicatrices que no se borrarían nunca. ¿Qué fue lo que realmente pasó? ¿Cómo se dio esta traición? Acompáñenos a descubrir todo lo que ocurrió y adentrémonos en la impactante verdad detrás de este caso. Vamos a descubrirlo juntos. Déjenme contarles sobre Andreas, un tipo de gran corazón y con una presencia aún más grande. Nació en 1973 y creció en Banyan, donde trabajó en una empresa automovilística. En 1999, Andrea se casó con su primera esposa y la vida parecía marchar sobre ruedas. Era conocido por su amabilidad infinita, siempre dispuesto a ayudar a quien lo necesitara. Su esposa solía decir: tiene el cuerpo de un gigante, pero su corazón es más suave que la nieve. En 2001, su felicidad creció aún más con el nacimiento de su hijo, Emalio. La vida era buena, pero todo cambió en 2008 cuando su esposa falleció trágicamente por cáncer. De repente, solo con su hijo, Andreas asumió el desafío de ser padre y madre a la vez. A lo largo de los años, Andreas intentó seguir adelante. Se casó 2 veces más, primero en 2012 y luego en 2014, pero ambos matrimonios no duraron más de un año. ¿Por qué? Pues, como siempre, la gente tenía algo que decir. Algunos decían que Andreas era demasiado rígido con sus esposas, mientras que otros pensaban que las mujeres solo lo buscaban por su dinero. Lo cierto es que ninguno de esos matrimonios funcionó. En 2017, las cosas dieron un giro cuando uno de los directores de la empresa de Andreas le presentó a Lucilla, una mujer de 37 años que también había tenido un matrimonio fallido. Andreas, que tenía 44 años en ese momento, conectó inmediatamente con ella. Después de casi un año de conocerse, decidieron casarse. Lucilla era una exitosa empresaria que se dedicaba a la venta de bolsos y joyas de lujo, y también era dueña de una casa espaciosa en Battambang. En 2019, Andreas pidió un traslado en su trabajo para estar más cerca de ella, y juntos con Emalio se mudaron a la casa de Lucilla. No es que Andreas no pudiera permitirse una nueva casa, pero Lucilla no veía sentido en dejar vacía la casa de sus padres. A Andreas no le importaba, y todo parecía funcionar bien. Para suerte de todos, Emalio se llevaba de maravilla con su madrastra, algo que Andreas siempre había deseado. Ahora, hablemos un poco más de Emalio. Es un joven tranquilo, sereno y bastante independiente. La pérdida de su madre cuando era tan pequeño, y tener a un padre que trabajaba muchas horas, le enseñaron a valerse por sí mismo. A pesar de la buena posición económica de su familia, Emalio no era el típico niño consentido. Se mantenía con los pies en la tierra. Estudió en la Chef Academy de Banyan y, tras mudarse a Battambang, siguió perfeccionando sus habilidades en una escuela culinaria privada. Finalmente, consiguió unas prácticas en el restaurante de un hotel. A pesar de los retos que la vida le dio, Emalio los enfrentó con madurez y elegancia. Mientras tanto, el matrimonio de Andreas y Lucilla iba viento en popa, excepto por una cosa. Lucilla deseaba con todo su corazón tener un hijo propio. Andreas no parecía tan preocupado, tal vez porque ya tenía a Emalio, que ya tenía 19 años, pero para Lucilla, esto era fundamental. Fueron al médico, quien les dijo que Lucilla sí era fértil, pero que debía reducir el ritmo. Le aconsejaron descansar más, reducir el estrés laboral y beber menos para mejorar sus posibilidades de concebir. Tomándose muy en serio el consejo, Lucilla decidió dejar su negocio en junio de 2020. Entregó todo a sus empleados de confianza y comenzó a dedicar más tiempo a relajarse, a hacer yoga y centrarse en sí misma. Aún así,
Pasaba mucho tiempo sola en casa mientras Andreas estaba en el trabajo, lo que la hacía sentirse algo solitaria. Así que invitó a Rosa, una de sus empleadas más cercanas, a quedarse con ellos. Rosa, de 29 años, llevaba más de 4 años trabajando con Lucilla y era prácticamente como una hermana. Compartían todo, risas, secretos e incluso detalles financieros. Con el permiso de Andreas, Rosa se mudó a la mansión, añadiendo una nueva dinámica a su hogar. La vida parecía ir bien para Lucilla. Por fin podía relajarse y disfrutar de sus días sin el estrés constante del trabajo. Tener a Rosa cerca lo hacía todo más fácil. Rosa no solo sabía escuchar, sino que también era muy útil. Se llevaba bien con Andreas y Emalio, y siempre les daba una mano con la cocina y la limpieza. Como Rosa no estaba casada, pasaba casi todo su tiempo con Lucilla, casi las 24 horas del día, los 7 días de la semana. El esfuerzo de Lucilla pareció dar frutos finalmente. A finales de agosto de 2020, recibió la mejor noticia de su vida. El médico le confirmó que estaba embarazada de 8 semanas. Estaba feliz, y más aún, agradecida con Rosa, que había estado a su lado en todo momento, cuidando incluso de su dieta para asegurarse de que comiera solo lo que era seguro para ella y el bebé. Además, por fin podía dormir bien, algo que no hacía en años debido a su estilo de vida tan ajetreado. Pero su nuevo descanso tenía un precio. Estaba tan agotada que apenas se mantenía despierta por las noches para recibir a Andreas o a Emalio cuando llegaban a casa. Rosa había asumido esa tarea, recibiéndolos a los dos mientras Lucilla descansaba. Sin embargo, a principios de septiembre de 2020, algo extraño ocurrió. Lucilla empezó a sentirse intensamente mareada. Al principio pensó que no era nada, pero como los mareos no desaparecían, decidió ir al médico. Para su sorpresa, Rosa, que siempre estaba cerca de ella, estaba ausente. Lucilla pensó que tal vez Rosa había salido con amigos, o quizás, con un novio, aunque no estaba segura de que tuviera uno. Como era su primer embarazo y le gustaba estar al tanto de su salud, Lucilla decidió ir al médico sola. Siempre había sido de las que no dudaba en consultar cualquier síntoma, por leve que fuera, para asegurarse de que tanto ella como su bebé estuvieran bien. Durante la consulta, el médico le dio una noticia desconcertante. Los mareos podrían estar relacionados con las pastillas para dormir. Le advirtió que debía dejar de tomarlas, ya que podrían dañar al bebé e incluso ser la causa de los síntomas. Esto sorprendió mucho a Lucilla. Llevaba más de un mes sin tomar somníferos. Se lo explicó al médico, pero él también se mostró confundido. Para investigar más a fondo, las enfermeras le hicieron un análisis de orina y otros procedimientos. Los resultados confirmaron la sospecha. Había rastros de somníferos en su cuerpo. Solo he estado tomando vitaminas, le dijo al médico, y ni siquiera las tomo todos los días. El médico le sugirió que volviera en 3 días para otro análisis y ver si los niveles bajaban. De vuelta en casa, Lucilla no podía dejar de pensar en el misterio. Registró su dormitorio buscando cualquier señal de somníferos que pudiera haber tomado sin querer, pero no encontró nada. Luego pensó en la leche que siempre tomaba antes de acostarse. Rosa siempre se la preparaba y era la única constante en su rutina nocturna. Esa noche, cuando Rosa le llevó la leche como siempre, Lucilla decidió no beberla. La dejó intacta sobre la mesita de noche. Andreas notó que no la estaba tomando y le preguntó por qué. Lucilla, quitándose la preocupación de encima, le dijo que simplemente no le apetecía. Para su sorpresa, no pudo dormir en toda la noche. Por la mañana, una idea inquietante le cruzó la mente. ¿Podría haber algo raro en la leche? ¿Alguien estaría añadiendo somníferos sin que ella lo supiera? La sospecha la hizo sentirse incómoda. ¿Podría haber sido Andreas? ¿O era Rosa, la mujer en la que confiaba como a una hermana? Pero, ¿por qué harían algo así? El 5 de septiembre de 2020, Lucilla se enteró por su asistente de que Emalio llevaba 2 días sin estar en casa. Esto le pareció raro, porque su hijastro siempre era puntual y responsable. Un poco preocupada, pensó en llamarlo, pero dudó, ya que tal vez estaba ocupado con el trabajo. En su lugar, le envió un mensaje por WhatsApp preguntándole dónde estaba. 1 hora después, Emalio respondió, «¿Está la tía Rosa en casa?» Confusa, Lucilla respondió, «No, no está. Quizá haya salido con una amiga». Entonces llegó otro mensaje de Emalio que hizo que su corazón se acelerara. «Encuentra a la tía Rosa»,
Mamá. Quién sabe, quizá esté con papá. El mensaje la dejó completamente atónita y llena de dudas. ¿Qué estaba pasando en su casa? ¿Por qué no había notado nada mientras se concentraba en descansar? Decidida a descubrir la verdad, Lucilla cogió las llaves del coche y se dirigió a la oficina de su marido a las 4 de la tarde. Al llegar, un miembro del personal le informó que Andreas había salido antes para una reunión con un cliente en un hotel, alrededor de las 3 de la tarde. Las sospechas de Lucilla se hicieron aún más fuertes. Sin perder tiempo, llamó a Emalio y le pidió que se reuniera con ella en el hotel. No quería enfrentarse sola a lo que fuera que estuviera sucediendo, pero tampoco quería involucrar a nadie ajeno a la familia. Cuando llegaron al hotel, se acercaron a la recepción y preguntaron si había un huésped llamado Andreas. El recepcionista confirmó que sí, y además mencionó que estaba acompañado de su esposa. Sin embargo, se negaron a darles el número de habitación o permitirle subir. Desesperada por respuestas, Lucilla sacó su teléfono y mostró una foto de Rosa, preguntando, ¿es esta la mujer del señor Andreas? La recepcionista dudó un momento, pero finalmente admitió que no podían estar seguras, ya que no se fijaban mucho en los rostros de los huéspedes. Frustrados, Lucilla y Emalio decidieron esperar en el aparcamiento del sótano, observando el coche de Andreas. Las horas pasaron, y hacia las 9 de la noche, por fin vieron a Andreas y Rosa salir del ascensor y dirigirse hacia el coche. Ese fue el momento en que Lucilla perdió el control. Corrió hacia ellos, gritando, y de inmediato atacó a Rosa. La agarró por el pelo y comenzó a tirar con toda su fuerza, mientras lanzaba acusaciones. Andreas intentó separarlas, pero Lucilla no se detenía. Emalio se quedó mirando, tal vez demasiado conmocionado, o tal vez cansado de todo el drama entre su padre y su tía, mientras su madrastra pasaba la mayor parte del tiempo durmiendo, ajena a todo lo que pasaba. Finalmente, Andreas logró separar a las dos mujeres. Le pidió a Rosa que tomara un taxi y se fuera a casa, mientras él acompañaba a Lucilla a su coche. Emalio, claramente harto, llamó a un amigo para que lo ayudara a llevar su coche a casa y terminó conduciendo el coche de su madrastra. En los días siguientes, Rosa no volvió a casa ni se presentó en el trabajo. Andreas, asumiendo la responsabilidad del caos, se tomó una semana libre para quedarse en casa y tratar de arreglar las cosas con Lucilla. Sin embargo, el 11 de septiembre de 2020, todo dio un giro oscuro e inesperado. La policía se puso en contacto con Lucilla, identificándola como la hermana de Rosa, al menos en los papeles. Le informaron que habían encontrado a Rosa muerta en el Hospital General de la ciudad de Battambang, con 2 disparos en la cabeza. La noticia fue devastadora. Y para que todo fuera aún más impactante, la policía ya había detenido a una sospechosa, una mujer llamada Catherine. Según los informes de la policía, Catherine confesó que había estado guardando rencor a Rosa durante los últimos 2 meses. Lo más sorprendente, las dos mujeres ni siquiera se conocían personalmente. Catherine había estado saliendo en secreto con Andreas durante 6 meses, antes de que Rosa apareciera en sus vidas. Cuando Rosa llegó, Andreas dejó a Catherine y la traicionó, dejándola furiosa y llena de ira. Esa rabia estalló, y Catherine se enfrentó directamente a Rosa. Las cámaras de seguridad de un hotel incluso grabaron varias discusiones entre las dos, que llegaron a las manos en más de una ocasión. Después del trágico incidente, Andreas y Lucilla se negaron a hablar con los periodistas y evitaron a toda costa los medios de comunicación. Solo respondieron a las preguntas necesarias de la policía, alegando que lo hacían para proteger la reputación de Andreas y asegurarse de que su trabajo no se viera afectado. Según los informes, Catherine intentó ponerse en contacto con ellos varias veces, pero ellos siempre se negaron a reunirse con ella. El drama destrozó a la familia. Emalio, completamente disgustado por el comportamiento de su padre, decidió irse de casa. Le contó a la policía y a los periodistas sobre el enfrentamiento entre Rosa y su padre en el hotel. Después de eso, desapareció sin dejar rastro. Su teléfono estaba apagado y ninguno de sus padres podía localizarlo. Desesperados, recurrieron a la televisión y a las redes sociales, pidiendo que regresara o, al menos, que se pusiera en contacto con ellos. El 12 de diciembre de 2020, el juicio en el Tribunal Superior de Battambang llegó a su fin. El juez declaró a Catherine, de 23 años, culpable de asesinato en primer grado, concluyendo que había matado a Rosa, de 29 años, de manera intencionada y premeditada. La condenaron a cadena perpetua,
con la posibilidad de obtener la libertad condicional después de cumplir 20 años. Durante el juicio, Catherine admitió que amaba a Andreas y que él había prometido casarse con ella. Pero, a medida que avanzaba el caso, quedó claro que todo había sido una mentira. El veredicto generó una gran indignación pública. Los manifestantes, sobre todo las mujeres, exigieron que Andreas rindiera cuentas, acusándolo de manipular a las dos mujeres y de ser la causa de la tragedia. Mientras Andreas lograba evadir las consecuencias legales, su vida personal y profesional se desmoronaba. El escándalo enfureció a su empresa y lo despidieron. Su esposa, Lucilla, solicitó el divorcio a pesar de estar embarazada de 6 meses, aunque Andreas le suplicó que lo reconsiderara. Decidida a seguir adelante, no solo lo dejó, sino que también lo echó de casa. Andreas regresó a Banyan, donde continuó buscando a Emalio, a quien no había vuelto a ver desde entonces. En cuanto a Lucilla, se enfocó en reconstruir su vida. Volvió a poner en marcha su negocio de bolsos y joyas de lujo y estaba decidida a avanzar sin que el peso de su pasado la frenara. Aunque consideró emprender acciones legales contra Andreas por las pastillas para dormir que encontraron en su leche, al final decidió que no valía la pena el estrés. Su asistente había encontrado pastillas para dormir escondidas en la habitación de Rosa, lo que hizo que Lucilla sospechara una conspiración entre Rosa y Andreas. Pero al final, optó por dejarlo pasar, diciendo que ya había terminado con las batallas legales y que solo quería concentrarse en su bebé. Solo nos queda esperar que Emalio esté a salvo donde quiera que esté, y que Lucilla encuentre la paz y la felicidad que merece al comenzar este nuevo capítulo de su vida. ¿Qué lecciones podemos aprender de esta historia?